Muy buenas tardes, bienvenidos a este importante webinar sobre los sistemas de alerta temprana, SAT, salvan vidas y los escenarios de riesgo también. Como parte de la campaña global impulsada por la ONU en el marco del Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres, DIRRIT, el Centro de Estudios y Prevención de Desastres, PREDES, presenta este webinar que responde a la meta del marco de Sendai para el 2030. Incrementar considerablemente la disponibilidad de los sistemas de alerta temprana sobre peligros múltiples de la información y las evaluaciones de riesgo de desastres transmitidas a las personas y el acceso a estas. Porque es muy importante compartir información y sensibilizar sobre los escenarios de riesgo y la implementación de los sistemas de alerta temprana SAT, sistemas de alerta temprana, a partir de experiencias desarrolladas en Lima y Arequipa. Para este webinar, que está, la verdad, créanme, muy interesante, vamos a contar con la participación del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres, CENEPRED, y el Instituto Nacional de Defensa Civil, INDECI. No quiero perder más tiempo porque la verdad que lo que vamos a escuchar es tremendamente relevante y entonces vamos a empezar con el primer bloque del evento anunciando a los invitados que tenemos para en esta parte, en este orden. Y vamos a empezar con el señor Vladimir Cuisano Marreros, quien es especialista en análisis territorial del CENEPRED. Él es geógrafo y magíster en geografía y geomática, con especializaciones en administración y gestión de empresas, gestión pública y gestión del riesgo de desastres. Actualmente se desempeña como especialista en análisis territorial en el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres, CENEPRED. El tema que el señor Vladimir Cuisano Marreros va a desarrollar es la importancia de los escenarios del riesgo de desastres y los avances a nivel nacional. Adelante, por favor, Vladimir. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Augusto, y muy buenas tardes a todos y todas que se encuentran el día de hoy conectados a este webinar. Los sistemas de alerta temprana salvan vidas y los escenarios de riesgo también. El día de hoy les voy a presentar a todos y todas el tema de la importancia de los avances en la elaboración de escenarios de riesgo
de desastres en el país. Bueno, vamos a iniciar rápidamente con relación a los componentes de la gestión del riesgo de desastres, que estamos hablando que está constituido por tres: la gestión prospectiva y la gestión correctiva, los cuales están a cargo de la asistencia técnica del CNPRED, y la gestión reactiva con respecto a la asistencia técnica del INDES, ¿no? Con relación al conocimiento del riesgo, ¿no? Este es importante porque se desarrolla en el marco de los primeros dos procesos y también va a tener un impacto con relación a las acciones que se vayan a realizar en la gestión reactiva, porque nos va a permitir tomar decisiones. Dentro de la normativa, de acuerdo a la ley la 29664, con la ley que crea el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, nos habla que dentro de estos tres componentes que he mencionado en la lámina anterior, tenemos 7 procesos. La primera viene a ser la de estimación. Es aquí donde inicia la generación del conocimiento del riesgo, el cual nos va a permitir la toma de decisiones en los 3 niveles de gobierno y la sensibilización de la población y la generación de una cultura de prevención, ¿no? Entonces, a partir de la generación del conocimiento, nosotros vamos a poder tomar decisiones en asuntos para prevención, es decir, evitar la generación de nuevos riesgos, reducción, al hablar de cuando ya tenemos ámbitos consolidados, reducir los riesgos que se puedan identificar. Preparación, poder ayudar a la población, poder orientarlos, cómo tomar sus acciones en el marco de una emergencia o un desastre. La respuesta y la rehabilitación post-desastre, también la información del conocimiento del riesgo va a permitir que se puedan tomar decisiones en el marco de acciones de respuestas en el corto plazo, ¿no? Y de rehabilitación definitivamente. Y la reconstrucción, definitivamente, reconstruir nuevamente implica no volver a reconstruir en ámbitos donde ya pasaron o tuvieron impactos. Entonces, la generación del conocimiento del riesgo a partir de los escenarios va a permitir a tomar estas orientaciones con políticas y enfoques territoriales. Pero para entender qué es un escenario de riesgo, primero tenemos que dar un concepto, y el concepto que nosotros trabajamos desde el CNPRED es que es ligero y que permite comprender rápidamente este estudio que también que es utilizado como instrumento técnico para la toma de decisiones. Es un estudio que permite mostrar de manera general la distribución de las áreas geográficas con mayor o menor riesgo frente a la ocurrencia de un desastre, frente a la ocurrencia de un determinado peligro, así como la identificación y caracterización de los elementos expuestos, determinando su posible afectación, ¿no? Entonces, es un estudio que va a permitir poder identificar cuáles vienen a ser los ámbitos y quiénes son sus elementos que podrían ser probablemente afectados ante el impacto de un tipo de peligro, ¿no? La importancia de los escenarios de riesgo implica que la generación de este tipo de conocimiento va a permitir tomar decisiones tanto a nivel de gobierno nacional, sectores, gobiernos regionales y gobiernos locales. ¿Por qué? Porque a partir de una información elaborada con datos de entidades técnicas científicas e información socioeconómica de las entidades gubernamentales, se va a poder priorizar ámbitos de intervención. En el marco, por ejemplo, a nivel nacional, tenemos los casos utilizados en el Plan Multisectorial ante la ASPRI 2022-2024, el cual se ha elaborado un horizonte de 3 años a partir de la evaluación de un escenario de riesgo. Las intervenciones sectoriales con relación a sus competencias también utilizan esta información para que puedan ellos tomar decisiones con relación a sus competencias respectivas. Y en el marco de los gobiernos regionales y locales, utilizan esta información para poder utilizar dentro de los componentes de planificación, ¿no? Principalmente planificación para la GRD y los que pueden estar asociados a la gestión territorial. Con respecto viendo para poder entender qué es un escenario de riesgo, bueno, ya les simplemente de la importancia, pero ¿qué características más tienen estos tipos de estudios, ¿no? Como le dije, pueden tener escalas a nivel nacional, a nivel regional, a nivel local, ¿no? Cada uno va a tener diferentes tipos de información a utilizar y los objetivos que estos puedan ser utilizados, ¿no? Va a diferenciar de acuerdo a las necesidades que se puedan tener, de acuerdo a la entidad, el nivel de gobierno que lo requiera. Aquí les quiero mostrar algunos de los estudios que nosotros como CNPRED ya hemos elaborado en coordinación con las entidades técnicas y con las entidades gubernamentales de los 3 niveles de gobierno, ¿no? Así podemos mencionarles algunos escenarios elaborados con respecto a peligros como sismo, tsunami, movimientos en masa, inundaciones,
Sí está prendido. Inundaciones, descenso de temperaturas, heladas, viajes, incendios forestales y COVID-19, ¿no? Entre los escenarios que hemos mencionado. Luego, para mencionarles, por ejemplo, algunos de los ejemplos que hemos desarrollado en ámbitos regionales, ¿no? Tenemos el de bajas temperaturas, ¿no? En el cual nosotros utilizamos el componente, por ejemplo, de la caracterización del peligro, en este caso las temperaturas mínimas que se pueden alcanzar, y también tomamos indicadores socioeconómicos para poder identificar los elementos expuestos para las intervenciones en ámbitos departamentales, ¿no? Y de esa manera nosotros lo representamos en un mapa con niveles de riesgo que permite priorizar, donde los niveles con nivel muy alto que se pueden ver, visualizar en color rojo, los que son niveles altos en color anaranjado y el nivel medio en color amarillo, ¿no? En el caso que se obtenga nivel bajo, siempre debe terminar un color verde, que es la leyenda semáforo la cual se utiliza. Otro ejemplo que quiero mostrar también en ámbitos de intervención regional, tenemos incendios forestales, ¿no? Y vemos que estos datos, estos productos son utilizados en el marco de la planificación de los gobiernos regionales y locales, ¿no? Por ejemplo, algunos ejemplos de planes de prevención y reducción de riesgo de desastres en los cuales son utilizados a partir del sustento técnico de un escenario de riesgo, ¿no? Otro ejemplo que les quiero mostrar son casos más locales, un trabajo que fue realizado con PREDES y ADRA. Recientemente ha sido finalizado en el marco de un determinado proyecto y lo hemos apoyado brindando la asistencia técnica para la elaboración de estos escenarios de riesgo por riesgo volcánico para ámbitos de MISTI y en distritos colindantes al volcán MISTI y distritos colindantes al volcán Mubinas, ¿no? Entonces ustedes pueden visualizar que aquí la información que nos ha remitido en este caso el INGEMET, que es la entidad técnica que ha determinado los mapas de peligros en este caso, va la información socioeconómica de entidades gubernamentales y del país. Hemos utilizado esta información para elaborar el estudio respectivo y a partir de eso, estos estudios, a partir del trabajo que se ha realizado, que ha venido realizando en el marco de este proyecto PREDES, por ejemplo, con ADRA se ha podido, y con la participación tanto de la población local como de las autoridades locales en de estos ámbitos de intervención, han podido utilizar esa información como sustento técnico en el marco de elaboración de instrumentos, ayudar a la población para poder comprender mejor el riesgo, ¿no? Y de esa manera organizar su territorio y organizarse frente a probables eventos que están asociados a estos peligros de riesgo volcánico, ¿no? Finalmente, toda esta información nosotros la ponemos a libre disposición de parte del CENEPRED, tanto en la biblioteca del CIGRID como y puede ser accesible y se puede descargar desde cualquier parte del país de manera gratuita, ¿no? Porque consideramos que la información tiene que ser y llegar de manera oportuna, ¿no? De esta manera quisiera finalizar mi presentación, ¿no? Y presentarles, haberles presentado, ¿no? La importancia de los escenarios de riesgo y cómo estos ayudan para la toma de decisiones en los tres niveles de gobierno, ¿no? Vemos que sí tienen uso y tanto para la planificación en los tres niveles de gobiernos, pero también ayuda para la generación de una cultura de prevención por parte de la población. Muchas gracias. Quiero agradecerle mucho al geógrafo Vladimir Cuisano Marreros por su tan interesante exposición sobre la importancia de los escenarios del riesgo de desastres y avances a nivel nacional. Vamos ahora con el especialista en GRD de PREDES, Juvenal Medina Rengif. Él es ingeniero geólogo, magíster en gestión del riesgo de desastres, fue director de preparación del INDECI, asesor en GRD del Gabinete de Asesores de la PSM y jefe institucional del CENEPRED. Actualmente labora en el Centro de Estudios y Prevención de Desastres, PREDES. El tema que nos va a tocar el señor Juvenal Medina Rengifo es el de escenarios de riesgo de un distrito de Lima Norte. Adelante, Juvenal, por favor, te escuchamos con toda atención. Muchas gracias, Augusto. Muy buenas tardes con todas y todos. Permítame entonces compartir el resultado de un estudio que PREDES viene realizando en Lima Norte, en el marco de un proyecto que es desarrollado con el apoyo de USAID. Me avisan si se ve la pantalla, por favor.
Vamos a ver. ¿Dónde está? Ahí está saliendo. Perfecto. Ya lo puedes poner, por favor, Bien. en modo de... Ahí está, estupendo. Bien, como les comentaba, este estudio refiere al escenario de riesgo de desastre del distrito de Comas, ¿no? Que se trabaja en el marco de un proyecto implementado con el apoyo de USAID por PREDES en 3 distritos, ¿no? de Lima Norte, entre ellos Comas, Los Olivos y Puente Piedra. Ahora, para entender el escenario de riesgo de desastre del distrito de Comas, es importante que podamos referirnos a los peligros que justamente afectan el distrito. Dentro de ellos podemos señalar el peligro por movimientos sísmicos que ocurren asociados a esta actividad sísmica que ocurre a lo largo de la costa peruana dentro de lo que llamamos el Cinturón de Fuego del Pacífico. Pero también hay otros peligros que ocurren al interior ya del continente, los movimientos en masa, que están asociados, por una parte, a la dinámica de la cuenca del río Chillón, pero también a la ocurrencia de estos fenómenos en las quebradas que tiene el distrito de Comas, ¿no? Con relación al peligro sísmico, es importante entender que este peligro se genera por la dinámica de la tectónica de placas que ocurren a lo largo de la costa peruana. Este peligro compromete la ciudad de Lima y toda la costa central del país, ¿no? De acuerdo a los estudios que ya el Instituto Geofísico del Perú ha elaborado, nos permite entender y conocer esta dinámica de la costa peruana, donde se están generando importantes zonas de acoplamiento sísmico, se están generando zonas de fricción y asperezas donde se acumula importante cantidad de energía que nos advierte la probable ocurrencia de un evento grande como el ocurrido en el año 1746, que tuvo un impacto muy severo en Lima y el Callao, puesto que el terremoto ha tenido una magnitud grande que ha generado un gran tsunami que prácticamente ha borrado del mapa el distrito del Callao. Entonces, este es un escenario sísmico que sirve de base para elaborar los escenarios de riesgos en los distritos en materia de estudio, ¿no? Ahora, es importante también señalar que para entender la intensidad de un sismo, esta se ve muchas veces influenciado por los factores locales, factores del terreno, factores de sitio, como por ejemplo el tipo de suelo, la humedad del suelo, como también las pendientes del terreno. Cuando nos referimos al tipo de suelo, hay suelos que tienen un comportamiento diferente. Por ejemplo, un suelo arenoso, un suelo arcilloso, tiene un comportamiento mucho más inestable que un suelo gravoso de cascajo, de piedra, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, por otro lado, la presencia de la humedad en los suelos afecta también la estabilidad de estos. Entonces, de acuerdo al grado de humedad, este terreno puede tener un comportamiento mucho más inestable que otros. Del mismo modo, las pendientes del terreno juegan un papel importante para, de pronto, amplificar o generar mayor severidad del sacudimiento en el terreno. Para el caso de Comas, en los estudios que se han realizado han identificado que el sismo es uno de los principales peligros que tiene el distrito, ¿no? Como podemos ver en el mapa, gran parte del territorio está, digamos, susceptible a la ocurrencia, digamos, a los efectos importantes de un sismo, debido, por un lado, no solamente a la magnitud o intensidad del sismo, sino sobre todo a estos factores de sitio como el tipo de suelo que hay en el terreno, las pendientes fuertes y también la humedad. Pero además de sismos, también se han identificado otros peligros referidos a movimientos en masa, como los de las caídas de rocas, los derrumbes, que ocurren en todas estas laderas del distrito que están ubicadas en el sector este, donde podemos ver en el mapa todos los colores de color rojo, amarillo o naranja, nos muestran que una importante parte del distrito tiene esta alta susceptibilidad a la caída de rocas y a derrumbes. Asimismo, en este mismo sector del distrito hay la presencia de quebradas donde ya se han generado flujos de detritos o huaicos y existe la probabilidad de que vuelvan a ocurrir estos peligros
en función de la intensidad de las lluvias que han de darse en el futuro. Asimismo, otro peligro importante en el distrito se ha identificado son las inundaciones que ocurren a lo largo de las riberas del río Chillón, en un sector, si bien no muy extenso del distrito, pero es un sector que se ve amenazado por las crecidas y desbordes del río Chillón durante la temporada lluviosa, ¿no? Ahora, si miramos de manera más específica al riesgo sísmico, analizando un poco más desde el punto de vista en el territorio, vemos que el distrito de Comas tiene más o menos el 63% del área del distrito con una susceptibilidad alta y muy alta a los efectos de un sismo, ¿no? Donde se van a dar el sacudimiento del sismo, pero también caída de rocas y también pueden generarse incendios como efectos secundarios, ¿no? Por otro lado, otro factor importante en el análisis del riesgo es la vulnerabilidad. En este caso, el estudio ha encontrado que el 46% del área del distrito de Comas presenta una vulnerabilidad alta y muy alta, donde se concentra aproximadamente el 40% de la población y otros elementos expuestos que debido a su fragilidad y baja resiliencia, pues presenta una vulnerabilidad bastante alta. Combinando estos factores de riesgo, tanto peligro como la vulnerabilidad, se han determinado que existen 27 sectores críticos en el distrito que muestran niveles de riesgo alto y muy alto. La prevalencia de los colores rojo y naranja nos permiten entender estas zonas a niveles de riesgo alto y muy alto, donde se ubican alrededor de 270,000 personas, habitan 270,000 personas, pero también hay la presencia de 226 instituciones educativas, 52 establecimientos de salud, mercados que son lugares de afluencia masiva de la población, comisarías y entre otros, otra infraestructura pública que están expuestos a los efectos de un movimiento sísmico como el que nos advierte el IGP. Pero también en el estudio trabajado en los 3 distritos de Lima Norte, entre Comas, Los Olivos y Puente Piedra, encontramos que estos 3 distritos comparten escenarios de riesgo comunes, ¿no? Por ejemplo, el escenario de riesgo ante sismo. Vemos que los 3 distritos tienen niveles alto y muy alto riesgo a sismos, ¿no? Pero también mirando el riesgo asociado a caída de rocas, vemos tanto el distrito de Comas como el de Puente Piedra son los que tienen mayor, digamos, áreas expuestas a estos riesgos, aunque Los Olivos, debido a la configuración topográfica del terreno, presenta menor riesgo por caída de rocas. Luego vemos que ante el peligro de inundación, el riesgo que presentan estos distritos, si bien no compromete gran parte del territorio, pero sí es importante resaltar el riesgo alto y muy alto que hay a lo largo de la franja ribereña de los 3 distritos que tienen una frontera ribereña con el río Chillón. Y en cuanto al riesgo por flujo de detritos, solamente de los 3, solamente Comas presenta este peligro debido a la presencia de las quebradas, ¿no? Ahora, el efecto o impacto de un terremoto o cualquier otro peligro está condicionado, está relacionado, diríamos, a la vulnerabilidad que presenta también los elementos expuestos, ¿no? En este caso, la fragilidad o la baja resiliencia tanto de la población, de la vivienda, de sus medios de vida, así como también de los locales públicos, las escaleras, ¿no? Entre otros elementos expuestos que ya podemos percibir que hay grados de vulnerabilidad alto, como ya el estudio ha determinado, y por lo tanto es importante tomar en cuenta que el efecto que tiene esta vulnerabilidad cuando el evento sísmico ocurre. Del mismo modo, también es importante resaltar las zonas críticas susceptibles a los fenómenos de caída de rocas que se han identificado, porque gran parte de la población está ubicada en ladera y con viviendas de las características que muestran las imágenes, bastante precarias, por cierto, con una cimentación basada en pircas simples o también con viviendas muy frágiles. Por otro lado, en el territorio se han identificado estas quebradas con huellas de flujos de detritos antiguos y son expresiones morfológicas, son terrenos por donde va a defluir el material, digamos, flujo de detritos o huaicos cuando las lluvias se muestren de manera más intensa en el futuro.
Y otro peligro también que están plenamente identificados son las inundaciones que se pueden dar a orillas o en toda la zona franja ribereña del río Chillón, que muestran riberas bastante frágiles, no prevista de una infraestructura de protección o defensa ribereñas. Por lo tanto, este peligro también es importante resaltar en el distrito de Comas, ¿no? Ahora que hemos conocido o sabemos que existen estos riesgos de desastres en el territorio del distrito de Comas, es importante y es urgente implementar acciones orientadas a la prevención y a la reducción del riesgo que el estudio ya hemos considerado importante señalar. Dentro de estas acciones podemos nombrar, digamos, el reforzamiento de viviendas, así como de otras infraestructuras sociales que están presentes en el distrito y muestran grados de fragilidad importantes, ¿no? Del mismo modo, es necesario habilitar y reforzar muros de contención que cumplen una función muy importante de estabilizar y darle cierta protección a las viviendas, así como también a las vías de acceso que tiene el distrito. Igualmente, viendo ya de manera prospectiva, sabemos que el distrito va a seguir creciendo como todos los distritos en el país. Es importante promover el ordenamiento del territorio, orientar hacia dónde y cómo debe crecer el distrito, considerando estos peligros que ya han sido identificados. Del mismo modo, es necesario orientar y supervisar los nuevos proyectos de inversión, porque cada municipio va a invertir recursos en generar condiciones de desarrollo, pero estos proyectos de inversión deben tener una importante influencia, basarse estrictamente en el análisis y en la evaluación del riesgo para que estas inversiones no sean vulnerables y puedan cumplir con efectividad el fin social por lo cual se diseñan. Asimismo, es importante incorporar o desarrollar un conjunto de acciones que ya están de alguna manera contempladas en el plan de prevención y reducción del riesgo de desastres del distrito. Del mismo modo, ante situaciones de emergencias y desastres, es importante trabajar acciones orientadas a la preparación para tener una efectiva respuesta ante estos eventos que puedan suscitarse. Dentro de ellas podemos señalar la importancia de implementar zonas de seguridad en los barrios, en los sectores, así como también en la vivienda, ¿no? Fortalecer, reforzar un lado de la vivienda, un sector de la vivienda que se constituya en una suerte de zona de seguridad interna que le dé protección a la población que no puede muchas veces evacuar hacia las zonas externas por la complejidad que hay en los pasajes o en los pasillos o escaleras difíciles de transitar. Asimismo, necesario es habilitar rutas de evacuación para casos de emergencias, ¿no? Igualmente, instalar la señalética necesaria en estas zonas críticas, en las zonas o rutas de evacuación, así como también señalizar muy bien las zonas seguras que ha de servir de orientación a la población en el momento de una emergencia. Igualmente, dado que existen quebradas y zonas ribereñas donde se pueden presentar flujo de detritos o crecidas del río, es necesario implementar sistemas de alerta temprana ante huaicos, ante inundaciones, pero también implementar el sistema de alerta temprana ante sismos integrados al sistema de alerta temprana ante sismos que está implementándose hoy en día a cargo del INDECI y el IGP para toda la costa del país, particularmente la ciudad de Lima. Y así como también podemos y debemos implementar otras acciones contempladas en los planes de gestión reactiva que debe tener el distrito. Esto es todo lo que quería y podía compartir en el marco de este estudio elaborado por PREDES, en el marco de este proyecto que se viene llevando a cabo. Muchas gracias. Pues le quiero agradecer mucho al ingeniero geólogo Juvenal Medina Rengifo, especialista en GRD de PREDES, por tan interesante y preocupante exposición sobre los riesgos y cómo prevenirlos, pero que es muy pertinente. Yo estoy aprendiendo muchísimo, la verdad. Vamos al turno ahora de el ingeniero geógrafo Alfonso Díaz Calero, quien es experto en estudios de riesgo, y él nos va a tratar el tema de análisis de riesgo en un distrito en Lima Sur. Alfonso es ingeniero geógrafo, especialista en gestión del riesgo de desastres y cambio climático y evaluador de riesgos con estudios de maestría en geología y en gestión del riesgo en desastres y gobernanza climática. Consultor para instituciones públicas y privadas como el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, el PNUD, la CAF, gobiernos regionales y locales, entre otros. Adelante, Alfonso, te escuchamos con toda atención sobre análisis de riesgo en un distrito en Lima Sur. Muchas gracias, Augusto. Muy buenas tardes con todos y todas.
Bueno, agradeciendo la participación y presencia de todos aquí. En esta oportunidad, yo quería compartir con ustedes los avances, los resultados, así como en Lima Norte, los estudios que se han ido desarrollando en Lima Sur, en el marco de los proyectos que va desarrollando el Centro de Estudios y Prevención de Desastres, PREDES, ¿no? Y obviamente estos enfocados sobre un sentido aplicativo de los instrumentos de gestión y cómo estos instrumentos serán parte de las acciones que de manera planificada los gobiernos locales deberán establecer a lo largo de su gestión. Es importante entender en ese sentido que el análisis de riesgos, ¿no? Tiene como objetivo identificar los peligros, analizar la vulnerabilidad, ¿no? Y los factores que contribuyen a las causas de estas condiciones, tanto aspectos inmediatos como de fondo. En ese sentido, el aspecto social, el aspecto económico, físico, urbano, son elementos que se analizan dentro del componente de vulnerabilidad para saber y entender cuáles son los riesgos que tienen cada uno de estos distritos, que en general pues es una condición bastante similar en gran parte de Lima metropolitana. Para el caso del proyecto, pues se analizaron Villa María del Triunfo y Villa El Salvador, dos distritos pues, que tienen condiciones bastante particulares en relación al proceso de ocupación, en el que el patrón de ocupación está asociado a la informalidad, a la invasión de espacios no adecuados, que involucra una modificación natural de los taludes, generando pues plataformas inestables, pircas, condiciones bastante negativas que ante la ocurrencia de un evento sísmico podrían significar grandes pérdidas humanas, que es lo más importante, ¿no? Aquí, como vemos en estos mapas síntesis de riesgos de Villa María del Triunfo y Villa El Salvador, pues son resultados bastante críticos en relación al evento sísmico. También se han estudiado aspectos como flujos de lodo, caídas de rocas, pero el evento sísmico probablemente sea el elemento más perjudicial dentro de estos distritos. Cerca de el 82% de las infraestructuras y las viviendas presentan niveles de riesgo alto y muy alto, y esto responde a inadecuados procesos constructivos, al proceso de autoconstrucción, ¿no? A la falta de implementar acciones de control urbano y el desarrollo responsable de un proceso de ocupación. Como vemos, por ejemplo, en Villa María del Triunfo, la zona que se encuentra pues en los extremos, en la parte alta, ¿no? Está creciendo y es como una mancha que va devorando este territorio y va generando mayores riesgos y condicionando escenarios de riesgo y desastres bastante críticos para Lima metropolitana y en específico para el distrito de Villa María del Triunfo. Un tercio de las infraestructuras estratégicas, llámese centros educativos, infraestructuras hospitalarias, infraestructuras de primera respuesta dentro del distrito, presentan también estas condiciones de niveles de riesgo alto y muy alto. Colegios que tienen más de 20, 25, 30 años, que pasaron por unas especificaciones técnicas que actualmente no les permitiría resistir adecuadamente el impacto de un evento sísmico de gran magnitud para Villa María del Triunfo y Villa El Salvador. Las mismas condiciones encontramos en Villa El Salvador, donde parámetros locales asociados a la calidad de los suelos van condicionando la respuesta que estas zonas van teniendo. Del mismo modo, así como en Villa María del Triunfo, hemos podido identificar pues, cerca de 26% de la población en riesgo muy alto, 65% de la población en riesgo alto y cerca del 72% de las infraestructuras educativas, de salud, locales municipales no presentan adecuadas condiciones frente a la ocurrencia de un evento sísmico de gran magnitud, ¿no? Que impactará directamente en aspectos estructurales, pero sobre todo en aspectos funcionales. Y esto, pues, a la larga significará una brecha importante, ¿no? De déficit de infraestructura, de servicios que tendrá impacto directo sobre la población. Los estudios de riesgo y los análisis de riesgos que se han establecido en Lima metropolitana y sobre todo en Villa María del Triunfo y Villa El Salvador nos muestran que existen condiciones graves y condiciones que deben ser atendidas cuanto antes. En ese sentido, el análisis de riesgo, ¿no? Desde un sentido prospectivo y desde un sentido correctivo ya van planteando soluciones y acciones. Por ejemplo, dentro del aspecto de la reducción del riesgo,
¿no? Hablamos de conceptos prospectivos, de intervención, aspectos correctivos, incluso de protección financiera de las infraestructuras. El conocimiento del riesgo es un elemento importantísimo que nos permitirá definir aspectos vinculados a el monitoreo de los peligros, a la evaluación de riesgos de manera específica en sectores críticos, ¿no? de cada uno de estos distritos, ¿no? También la caracterización de escenarios de riesgo y a su vez dentro del manejo de la gestión reactiva, la preparación de respuestas y ejecución para la respuesta sobre los estudios y el análisis de riesgo. Entonces, con estos conocimientos, pues la necesidad imperiosa de planificar, vemos que es una salida importante, viable y necesaria para estos distritos, ¿no? Ahí donde el proceso de planificación estratégico tendrá que permitir a Villa María del Triunfo, a Villa El Salvador, definir acciones, priorizar la mayor cantidad de acciones con el fin de reducir el riesgo, ¿no? Que permitan mejorar las condiciones de vida. Ahí hay una serie de acciones, pasos que pasan desde la organización a través de la preparación del entorno institucional, la convocatoria a los diferentes actores, el desarrollo de instrumentos de planificación. El diagnóstico ya lo tenemos desde el análisis de riesgo, pero también complementar con condiciones, pues, desde un punto de vista económico, social, ¿no? Para establecer y estructurar instrumentos como planes de desarrollo urbano, esquemas de ordenamiento urbano, planes ambientales que condicionen e incorporen el aspecto de la gestión de riesgo, en un sentido en el que se puedan establecer una visión, objetivos, acciones principales para definir programas y proyectos orientados a la reducción del riesgo en el distrito. Y esto pues no tiene que quedar simplemente en el desarrollo de instrumentos, tiene que estar finalmente en la implementación de los planes, implementar estos instrumentos que permitan movilizar recursos para el desarrollo de las acciones que se establezcan en cada uno de estos instrumentos, y como la ley ya lo establece, son obligaciones indelegables y responsabilidades de los gobiernos locales, las autoridades, pero también con el apoyo de la organización civil, grupos organizados dentro de los distritos que permitan difundir, fomentar la implementación de estos proyectos de manera organizada, ¿no? En el marco de lo que establece la ley. Y obviamente todo instrumento tiene que seguir un sentido de monitoreo, seguimiento, para que podamos velar que estas acciones sean implementadas, ¿no? A través de diferentes documentos o espacios, ¿no? De planificación, como los planes de desarrollo concertado, los planes de prevención y reducción del riesgo de desastres, planes de desarrollo urbano, ¿no? En Lima, por ejemplo, ya tenemos el Plan de Desarrollo Metropolitano, que es un instrumento metropolitano que permitirá establecer grandes lineamientos asociados a la organización del espacio urbano dentro de Lima. Y luego tendríamos que ir profundizando el análisis a nivel de sector urbano, homogéneo, niveles distritales, sobre el cual vayamos incorporando de manera transversal la gestión del riesgo. Un ejemplo de estas acciones, ¿no? Sobre la base del escenario y el análisis de riesgo ante evento sísmico en Villa María del Triunfo y Villa El Salvador, es que podemos desarrollar acciones que estén vinculados tanto a la reducción de la vulnerabilidad desde un sentido estructural y no estructural, ¿no? Desde el aspecto no estructural tenemos pues la capacitación pública en métodos constructivos dentro de las viviendas en Villa María del Triunfo y Villa El Salvador, capacitación en el conocimiento de las normativas sismoresistentes, capacitación en las medidas de autoprotección y resguardo de la población, pero también medidas de tipo estructural vinculadas al reforzamiento estructural de viviendas, la revisión técnica de proyectos, la identificación de zonas seguras, el mejoramiento de infraestructuras estratégicas y también de redes vitales, porque no olvidemos que ante la ocurrencia de un evento de gran magnitud, pues muchas de estas infraestructuras y redes vitales se verán afectadas. Por ende, es responsabilidad de los sectores, ¿no? De las entidades que gestionan cada uno de estos servicios, incorporar estos escenarios dentro de sus planeamientos estratégicos con el fin de tener estrategias adecuadas que permitan que los servicios no se interrumpan y que luego de estos eventos, pues la recuperación y la capacidad de reponerse sea la óptima dentro de la población. Del mismo modo, los sistemas temprana
con un amplio desarrollo de sus 4 componentes, son elementos importantes para resguardar la vida de la población. Y yo quisiera terminar en el sentido de que planificar y prevenir implica hacer las cosas bien. Y hacer las cosas bien tiene como camino la planificación territorial, incorporando la gestión del riesgo de desastres, y desde PREDES, pues con estos estudios vamos aportando poco a poco con el desarrollo de conocimiento, de información enfocado en el bienestar de la gente, en la necesidad de mejorar las capacidades de resiliencia de la población. Bueno, esto era lo que quería comentar y muchas gracias, Augusto, por el espacio. A ti las gracias, Alfonso. Muy interesante tu exposición sobre los análisis de riesgo en un distrito en Lima Sur. Te agradecemos mucho y ahora vamos a pasar al segundo bloque, el bloque 2, que se refiere a la importancia de los sistemas de alerta temprana SAT. Y en este bloque pues vamos a tener varias exposiciones, 3 exposiciones, y vamos a empezar con la exposición de Miguel Yamazaki Koizumi, quien es director de preparación de INDECI. El tema que él va a desarrollar es la importancia de los sistemas de alerta temprana SAT y sus avances a nivel nacional. Miguel es coronel del Ejército en situación de retiro, ingeniero en medios radioeléctricos, máster especializado en dirección de operaciones, magíster en desarrollo y defensa nacional, especialista en la gestión del riesgo de desastres, y él se ha desempeñado como coordinador del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional y actualmente se desempeña como director nacional de preparación del INDECI. Miguel, adelante, por favor, te escuchamos con toda atención. Gracias, Augusto. Gracias, Augusto. Buenas noches a todos y todas, a este espacio tan importante y en esta fecha que acabamos de celebrar, el 13 de octubre, como es el Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres. Y a propósito de esta fecha tan importante, quiero empezar mi presentación breve, pero trayendo a colación justamente las 7 metas mundiales del marco de Sendai. Y es porque justamente este año 2022, el Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres ha estado enfocado justamente en la meta número 7, cuál es la de incrementar la disponibilidad del acceso a los sistemas de alerta temprana de amenazas múltiples, a la información y evaluaciones sobre el riesgo de desastres transmitidos a las personas. Entonces, como todos sabemos, el objetivo principal del marco de Sendai es el de reducir los riesgos actuales y de evitar crear nuevos riesgos. Pero muchas veces esto no es posible a través de las medidas estructurales que muy bien lo han expresado nuestros colegas en la primera parte. Entonces, pero cuando esto no es posible, la adecuada preparación para la respuesta, la adecuada preparación de la población y de las autoridades y un eficiente y oportuno sistema de alerta temprana, como lo manifestara el Juvenal Medina hace un momento, que esté centrado a las personas, pueden reducir considerablemente los daños a la vida y a sus medios de vida. Del mismo modo, a nivel regional, estamos alineados a la estrategia andina de riesgo de desastres, que en uno de sus lineamientos establece justamente la promoción de sistemas de alerta temprana para la subregión ante peligros comunes, ¿no? Compartimos muchos peligros con los países de la región andina. Por otro lado, la nueva política nacional de gestión de riesgo al 2050 y el recientemente aprobado Plan Nacional de Gestión de Riesgo, Planagera al 2030, considera también la implementación de sistemas de alerta temprana como servicios dirigidos a la población, asignándoles dicha responsabilidad a todas las entidades que conforman el SINAGER. Ahora bien, para poder ejecutar estas actividades, el INDECI cuenta con la Red Nacional de Alerta Temprana, que es una organización cuya misión es la de articular todos los sistemas de alerta temprana en todos los niveles de gobierno, y actualmente funciona a través de un comité técnico que ustedes pueden apreciar en la diapositiva, que está conformado a su vez por 9 subcomités, uno por cada tipo de peligros. También existe un subcomité de investigación donde participa activamente la academia y también un subcomité de cooperación donde participan justamente
las entidades o las organizaciones no gubernamentales como PREDE, por ejemplo. Y la finalidad ulterior, por supuesto, es la de disponer de un sistema de alerta multipeligros, multiamenazas, como también se le conoce. Tenemos que recordar que justamente en el marco de Sendai busca que los sistemas de alerta temprana cumplan con 3 requisitos. Primero, que aborden amenazas múltiples, es decir, que sean los sistemas de alerta temprana que sean multiamenazas o multipeligros, condición que estamos cumpliendo. Por otro lado, que incluye todos los elementos de principio a fin. De acuerdo a nuestra normatividad, nuestros sistemas de alerta temprana están conformados por 4 componentes. Y en ese sentido, también lo pueden apreciar en la diapositiva y también damos cumplimiento a ese requisito. Y por último, que esté centrado a las personas. Y en ese sentido, también cumplimos con eso. Es decir, nuestros sistemas de alerta temprana están totalmente alineados a los conceptos que rigen, en este caso, el marco de Sendai. Ahora bien, este comité técnico de alerta de la RENAC, de la Red Nacional, se reúne con cierta frecuencia en sesiones que, por ejemplo, nos han permitido priorizar 5 sistemas de alerta temprana. Y eso fue el año pasado. Priorizamos los sistemas de alerta temprana para sismos, sistema de alerta para tsunamis, para lluvias intensas y peligros asociados, para aluviones asociados a la deglaciación y para la actividad volcánica. Pueden apreciar quiénes son las entidades técnicas científicas responsables. En el caso de sismos, el IGP con el INDECI, a través de un proyecto de inversión, que ya lo conocen, que es el SASPE, Sistema de Alerta Sísmico Peruano, que viene ejecutándose. Es un sistema sumamente complejo y dada su complejidad, obviamente, toma un tiempo bastante prudencial para poder implementarlo, no es tan fácil. Si nos comparan siempre con México, México tiene alrededor de 30 años de experiencia entre pruebas y fallas para poder disponer ahora de un sistema de alerta temprana. Eso no quiere decir que nosotros vamos a esperar 30 años para tener un sistema, por supuesto, esperamos tenerlo el próximo año ya funcionando. En el caso de sistema de alerta de tsunami, actualmente tenemos un sistema funcionando, pero está incompleto porque falta el canal de difusión, que es a través de las sirenas audibles que se deben de instalar en los lugares o en los sitios o en las zonas inundables previamente determinadas por la Dirección de Hidrografía. Al respecto, estamos trabajando en la actualización del expediente técnico para que el próximo año podamos salir a buscar un financiamiento de alguna organización y poder implementarlo. Puede ser el mismo gobierno a gobierno, o a través de los mecanismos de obras por impuesto, pero estamos en buen camino. Respecto a los sistemas de alerta temprana para lluvias intensas y peligros asociados, acá viene trabajando el CENAMI de la mano con la Autoridad de Reconstrucción para la Reconstrucción con Cambios. Acá se prevé también la instalación de sistemas de alerta temprana en cada una de las cuencas en las cuales se está interviniendo la Autoridad de Reconstrucción con Cambios, y que luego de su implementación pues también serán integradas a los sistemas de la RENAC, de la Red Nacional. De la misma manera, en el tema de sistemas de alerta temprana para aluviones asociados a deglaciación, se viene formulando el perfil de un proyecto de inversión pública conjuntamente con el INAIG, el Instituto Nacional de Investigación de Glaciales y Ecosistemas de Montaña, para poder disponer de ese año de un perfil y poder el próximo año postular como proyecto de inversión también al Banco de Inversiones y poder materializar este sistema. Y finalmente, el sistema de alerta temprana para actividad volcánica, que se ha estimado también con el IGP trabajar en la formulación de este proyecto de SAR. Muy brevemente, les hablaré de lo que hemos llegado, dónde estamos en cada uno de los sistemas, básicamente los dos, de sismos y de tsunamis. En el caso de sismos, como saben ustedes, este es un proyecto muy ambicioso que está siendo coejecutado por el IGP y el INDECI. Es el primero en Sudamérica, va a abarcar desde Tumbes hasta Tacna, se va a beneficiar alrededor de 1,5 millones de personas.
está compuesto por 12 centros de control y 114 puestos de difusión o sirenas. Y al respecto, voy a permitirme de repente desmitificar, o más que desmitificar, aclarar algunos aspectos que se han formado alrededor de este sistema de alerta temprana. El primero, nos comparan con el sistema de alerta mexicano y nos dicen, ¿por qué el mexicano va a ser más eficiente que el peruano? El mexicano tiene 50 segundos, 60 segundos para poder alertar, ¿y por qué el peruano solamente va a tener 8 segundos, o 10 segundos, 6 segundos, dependiendo? El tema es lo siguiente, y muy brevemente. Cuando se fractura la roca, genera dos ondas, ¿no? Cuando en el momento de la ruptura de roca se generan dos ondas, la onda primaria y la onda secundaria. Y este principio de alerta se basa justamente en la diferencia de velocidades que existe entre la onda primaria y la secundaria. Habida cuenta que la primaria tiene una velocidad mayor que la secundaria. Entonces, el IGP ha intentado colocar todos sus 106 acelerómetros lo más cercano a la línea costera, e incluso en algunas de las islas, por ejemplo, y frente a Lima, es la que nos va a permitir tener un tiempo de alertamiento suficiente. Han colocado un acelerómetro, un sensor en las islas Hormigas de Afuera, que está aproximadamente a 60 kilómetros de la costa. Entonces, cuando ocurre un evento, la roca se fracture, la onda primaria va a empezar a avanzar, y cuando llegue a este sensor que está en las islas Hormigas de Afuera, las sirenas de Lima deben empezar a sonar, siempre y cuando, por supuesto, el sismo supere un umbral mínimo, que en este caso son 6 grados de magnitud de momento. Entonces, ese es el tiempo que tenemos, porque la onda secundaria inmediatamente detrás viene a la velocidad de 3 a 4 kilómetros por segundo, y cuando llegue ya a costa y el sacudimiento se dé, habrán transcurrido aproximadamente 8 a 10 segundos, ¿no? Entonces, ese es el tiempo de alertamiento. Las críticas, por supuesto, se centran en que 8 segundos es muy poco, pero si nosotros nos vamos a la imagen de la derecha y podemos apreciar que de repente para la población que vive en Lima, 6 a 8 segundos es poco tiempo, vamos a beneficiar a la población que vive al norte en Casma, que sufrió el sismo del 70, o a la población de Ica, de Pisco, que sufrió el sismo del 2007, porque están a 300, 350 kilómetros, y en este caso ellos recibirán la alerta entre 40 a 60 segundos de anticipación. Aún a pesar de ello, el recibir la alerta con 6 o 8 segundos de anticipación, de todas maneras, va a reducir la cantidad de víctimas, porque va a permitir ubicarnos en las zonas seguras. Y la otra creencia, o digamos, esta diapositiva me va a permitir aclarar ello. Una sirena va a ser insuficiente para poder irradiar el sonido a todo un distrito. Vamos a colocar 114 sirenas en 114 distritos priorizados, pero va a ser insuficiente, ¿no es cierto? Entonces tenemos que masificar el uso de la señal para poder activar mayor cantidad de sirenas que permita a toda la población del distrito ser alertados. En este caso, voy a poner como ejemplo el sistema mexicano, que es muy sencillo, con la instalación de un solo transmisor en el Morro Solar, por ejemplo. Este es el patrón de irradiación, es decir, toda esta parte de Lima podría escuchar las sirenas. Se coloca un transmisor y luego se tienen que adquirir receptores que están acá en la parte de la derecha, que ya parte netamente técnica, que no voy a centrarme en ello, pero con la colocación de un solo transmisor en el Morro Solar podríamos obtener este diagrama. Y si colocamos 4 transmisores, que es la idea, en Ventanilla, en el Morro Solar y en el centro de Lima, en unos edificios altos en donde el INDECI tiene antenas, pues cubriríamos prácticamente todo Lima. Y esa es la manera como podríamos masificar el uso. Ponemos la señal, los gobiernos locales deberían participar en este proyecto también con la adquisición de receptores, y a través de sirenas poder masificar el uso, como les digo, ¿no? Existen modelos de estos receptores para edificios, para centros comerciales. Se pueden hacer muchas cosas, ¿no? De repente a través de ordenanzas municipales, obligar a todos los comercios o centros comerciales que dispongan de este tipo de
de receptores con las sirenas o bocinas y permitan alertar. Este es un proyecto que lo vamos a trabajar en una segunda etapa. Primero tenemos que culminar con la primera. Y luego el sistema alerta ante tsunami que les decía, ya tenemos el sistema. INDECI ha adquirido 400 de estos dispositivos receptores que permiten visualizar, ya sea en pantallas de televisión o en unas pantallas digitales, y están siendo distribuidos a los elementos de primera respuesta en toda la costa de Tumbes-Santana, para que, si es que de producirse un tsunami, reciban la alerta en forma y en tiempo oportuno, y ellos puedan poner sus planes de evacuación o sus planes de contingencia específicos para el caso de tsunami en práctica. En tanto, se adquieren las 144 sirenas que, como les decía, servirán para alertar a la población que está asentada en las zonas inundables. Actualmente nos encontramos en el periodo de formulación del expediente técnico, culminando el expediente técnico, que gracias a un préstamo o un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo nos ha permitido actualizar. Y esto es lo que les decía, que venimos instalando estos sistemas de EWS que nos permite alertar a la población ante la llegada de un tsunami. Gracias a Dios hasta ahora no se ha producido un tsunami, no se ha puesto en funcionamiento este sistema, o no se ha alertado a la población porque en funcionamiento está en forma permanente, y esperemos de que no tengamos que enfrentar un evento de esta naturaleza hasta que no tengamos también las 141 sirenas. Bueno, esto es lo que hemos avanzado hasta la fecha, en lo que venimos trabajando en los sistemas de alerta temprana, y espero que les haya servido de alguna manera la exposición que he brindado. Muchas gracias. Sin duda, muchísimas gracias, Miguel. Gracias a Miguel Yamasaki Koizumi, quien es director de preparación de INDECI. Vamos ahora a la siguiente exposición, el de su tocayo, el jefe de proyecto y Practical Action, Miguel Arestegui Espinal, sobre los temas de los sistemas de alerta temprana en la cuenca del río Rímac. Miguel es coordinador del programa de resiliencia ante inundaciones y del proyecto de acción anticipatoria en los Andes, implementado en Perú y en Bolivia. Asistente de investigación asociado a la Universidad de Bristol bajo el proyecto From Everyday to Extreme. Pues muchas gracias y adelante, Miguel, con tu exposición. Sí, buenas noches. Muchas gracias, Augusto, y a quienes están siguiéndonos en la conexión. Voy a compartir mi pantalla. Sí, de acuerdo. Entonces, sí, bueno, muchas gracias por el tiempo, por la oportunidad de compartir. Sí, desde nuestra experiencia en realidad colectiva, a través de una serie de organizaciones y entidades que venimos impulsando actividades en cuanto a la implementación de sistemas de alerta temprana, en particular en cuanto a lluvias intensas y peligros asociados en la cuenca del río Rímac. Por nuestra parte, o por mi parte, podré compartir parte de la experiencia que va haciendo, no solamente impulsando y contribuyendo a los esfuerzos de las entidades técnico-científicas responsables, como lo son el INDECI, CENEPRED, CENAMI, sino también desde organismos de cooperación como la Agencia Suiza para la Cooperación y el Desarrollo COSUDE, la Alianza Zurich para la Resiliencia Anti-Inundaciones, el Centro del Clima, la Cruz Roja, y también organizaciones como PREDES, que está organizando este evento, y organizaciones aliadas como Ayuda en Acción y ADRA. Entonces, como ya se mencionó previamente, justamente el ingeniero Yamasaki mencionaba, los sistemas de alerta temprana están conceptualizados y normados de cierta manera a través de 4 componentes. Esto tanto en la normativa nacional como en la normativa global. En este caso, el marco de Naciones Unidas, de la Agencia de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, a través del marco de Sendai, propone una serie de características, de cualidades que los sistemas de alerta temprana deben tener, más allá de la operación de estos 4 componentes.
Entonces, algunos de ellos justamente ya fueron previamente mencionados, y por mi parte quisiera compartir parte de lo que va siendo la experiencia colectiva desde las diferentes entidades que están impulsando actividades vinculadas a los sistemas de alerta temprana en la cuenca del río Rímac, y en particular usar algunos ejemplos de algunas de las cualidades y enfoques que son muy interesantes que el marco de Sendai propone, como lo son que los sistemas de alerta temprana sean centrados en las personas, que usen equipos e instalaciones de alerta temprana sencillos, que sean diseñados tomando en cuenta las particularidades sociales, culturales y de género, y que sean desarrollados mediante procesos participativos. Lo que va siendo la experiencia en el RIMAC, que me toca compartir en esta ocasión, nos da indicios de que estos principios están siendo implementados y evidenciados de manera bastante interesante, y por eso es un gusto poder compartir esto bueno, en este espacio. Partiendo del componente del conocimiento del riesgo, se han venido impulsando en la cuenca del río Rímac perdón, una serie de procesos de capacitación liderados por CENEPRED, en este caso, como entidad competente dentro del tema o su proceso de evaluación del riesgo, en el uso de la plataforma SIGRID, en la asistencia técnica para el desarrollo de planes de prevención y reducción del riesgo de desastres, en particular, por ejemplo, con el gobierno provincial de Guarachirí y Matucana. Este gobierno provincial, a su vez, ha venido trabajando con una serie de gobiernos locales que permite ver ya avances en la construcción de estos elementos. Por otro lado, también hemos venido siendo parte de una serie de procesos de capacitación en el diseño y en el uso de pronósticos basados en el impacto y también en los elementos de mecanismos de detección anticipatoria. Esto liderado particularmente por CENAMI, también por el Centro del Clima de la Cruz Roja, por la Agencia Suiza para la Cooperación y el Desarrollo COSUDE, y también por parte de Practical Action. Esto como un enfoque novedoso, reciente, impulsado por entidades como la Organización Meteorológica Mundial, que intenta confluir tanto lo que son pronósticos, por ejemplo, hidrológicos, meteorológicos, con un sólido conocimiento del riesgo. Por otro lado, justamente en la idea de ver qué arista de este componente puede ser evidenciado como centrado en las personas, es que hemos venido también impulsando una serie de procesos de recopilación sistemática basada en la comunidad y recopilación de diferentes elementos de las perspectivas a nivel comunitario, por ejemplo, impactos de desastres pasados, fotografías, historias, pinturas, y también juntamente con INDECI y con gobiernos locales, diferentes procesos de mapeo de riesgo a nivel comunitario. Esto de manera complementaria a toda la serie de procesos oficiales normados por las entidades técnico-científicas para justamente en la idea de cumplir con estas metas dentro del marco de Sendai y tener esta arista y enfoque de manera operativa que dentro de este componente pueda evidenciarse aspectos de que esté centrado en las personas. Pasando al siguiente componente en cuanto a sistemas de monitoreo, han venido impulsándose y de hecho ya operativizándose una red densa de vigilancia focalizada a nivel de quebradas en la zona de Chosica, Chaclacayo. Esto liderado por CENAMI como entidad competente y desde Practical Action, Universidad de Bristol, desde el desarrollo tecnológico, y también Consorcio COMPREDES, Ayuda en Acción y ADRA a través de diferentes proyectos de cooperación. Al momento se tienen ya en esta zona de Lima Este 10 estaciones pluviométricas automáticas instaladas, justo bajo una lógica de tecnologías abiertas, de código abierto, que nuevamente nos da un ejemplo bastante interesante y concreto de cumplimiento del marco de Sendai en el uso de equipos de alerta temprana sencillos, operables, reparables y sobre todo que respondan a las necesidades locales. Estos registros y envíos se dan cada hora, cada 10 minutos, hasta cada minuto por el tipo de eventos súbitos que se generan en estos territorios, y justamente como ya también se mencionaba previamente, hay una serie de otros procesos de gran envergadura en cuanto a inversión pública, liderados tanto por CENAMI como por la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. Pasando al siguiente componente en cuanto a difusión y comunicación y capacidad de respuesta, también hemos venido siendo parte de una serie de procesos de coordinación entre gobiernos locales y provinciales. Para el componente de difusión y comunicación y capacidad de respuesta, la responsabilidad recae sobre este nivel de gobierno. Entonces, por ejemplo, coordinando con los gobiernos locales de Chaclacayo, de Santa Eulalia, de Matucana, entre otros, en la cuenca,
se ha venido impulsando una serie de procesos de intercambio, de formación de redes de coordinación para fines de alerta temprana, y en particular uno de los desarrollos más importantes que deben ser hechos a este nivel es la territorialización de protocolos frente a lluvias intensas y peligros asociados. Esto siguiendo ya las normativas, los protocolos emitidos por las agencias técnico-científicas a nivel nacional, que deben ser personalizados según las condiciones locales. Por otro lado, en este mismo componente también hay una componente fortísima en cuanto a nivel comunitario. Es decir, los fines de los sistemas de alerta temprana no es evitar que los diferentes procesos naturales ocurran, pero sí evitar, reducir al máximo la pérdida de vida humana y reducir las pérdidas tanto como sea posible. Esto es solamente posible si es que hay una fuerte integración y de hecho partir desde el diseño a nivel comunitario. En ese sentido, hemos venido impulsando junto con gobiernos locales la formación de brigadas comunitarias, la capacitación y formalización de brigadas comunitarias. Al momento se tienen 90 brigadistas, 1.500 personas en la cuenca capacitadas en temas de preparación y respuesta, esto en fuerte correlación. Audio. Sí, sí, estamos en ese momento, o sea, en un pequeño problema, se ha perdido el audio, se lo vamos a recuperar en cualquier momento. Es el audio de la exposición de Miguel Arestegui Espinal, jefe de proyecto de Practical Action. Él nos está contando sobre el SAT en la cuenca del río Rim. Vamos a recuperar en cualquier momento la conexión que parece que se ha perdido temporalmente. Muy bien, hemos tenido perder el contacto. Ya habíamos avanzado bastante en la exposición de Miguel Arestegui. Vamos a pasar entonces a la exposición de Roxana Amache Cutipa, quien es especialista en preparación para emergencias PREDES. El tema que va a tocar ella son los sistemas de alerta temprana en las torrenteras de la ciudad de Arequipa. Roxana es especialista en preparación para emergencias, ha sido responsable del módulo de operaciones del Centro de Operaciones de Emergencia de la provincia de Arequipa y evaluadora del Centro de Operaciones Emergencia Regional de Arequipa. Actualmente labora en el Centro de Estudios y Prevención de Desastres PREDES. Adelante, Roxana, por favor. Rosana, tienes que prender tu audio para poder escuchar tu micrófono. Okay. Ahora sí. Bien. Buenas noches. Muy agradecidos por la oportunidad. Voy a compartir pantalla. Ok. Bien. La presente exposición forma parte de un proyecto implementado en base a un consorcio. Este consorcio ha sido liderado por Ayuda en Acción y tanto ADRA, Practical Action y PREDES han ejecutado el proyecto. Este proyecto ha sido financiado por la Unión Europea y se han desarrollado en 2 cuencas, en la cuenca del Rímac en 4 distritos y en la cuenca del río Chili en 5 distritos. En esta oportunidad yo voy a compartirles un poquito la experiencia de Arequipa. Bien, aquí ustedes pueden ver estos distritos, los 5 con los cuales hemos trabajado. Y en estos distritos tenemos 4 torrenteras importantes, Chullo, San Lázaro, Venezuela y Los Incas, que se activan, son torrenteras secas que se activan en la temporada de lluvias. Años atrás, vamos a decir que las lluvias se han estado produciendo, bueno, normalmente se iniciaban en las partes altas de la ciudad. Esto ha cambiado de un tiempo a esta parte. Ahora lo que se está presentando son lluvias en las partes medias, en la cuenca media. Eso es lo que genera una serie de inconvenientes, pero a su vez debemos de sumar lo siguiente. Este último año en especial, aquí en Arequipa hemos tenido incendios forestales. Y este incendio forestal, por ejemplo, esta imagen nos muestra una cicatriz que tenemos de este año, de abril, de un incendio que tuvimos en el distrito de Alto Selva Alegre. Y esto, a posteriori, lo que está quitando es
la capacidad de absorción natural que tiene la tierra y es probable que traiga consecuencias a futuro. Tal como les mencionaba, hay un hito importante que tenemos aquí en Arequipa, un punto de partida que podemos hablar de un cambio, quizás los efectos de un cambio climático. Cuando en febrero del 2013 se presenta una lluvia extraordinaria, de la cual tuvimos como un resultado 6 fallecidos y grandes pérdidas económicas, pero continúa en el año 2017, 18, 20 y 21 generándose este tipo de lluvias que se dan en diferentes partes de la ciudad, provocando serios daños, ¿no? En sitios muy puntuales. Entonces, cuando estamos hablando de un sistema de alerta temprana, estamos hablando de un SAT centrado en la población, un SAT desde la necesidad que tiene la población, desde lo que conoce la población, porque nadie mejor que ellos que conocen su territorio. Entonces, ¿cuál es el objetivo del SAT? El objetivo es avisar a estas personas que viven en estas zonas de riesgo, avisar con anticipación para que ellos puedan ponerse a salvo. Hay 4 componentes, tal como ya lo indicaron los anteriores expositores. Estos 4 componentes tienen que funcionar, no funcionan de manera aislada, tienen que trabajar de manera conjunta. Para eso, este proyecto ha sido importante, la articulación con la población, con los gobiernos locales, con las entidades técnicas científicas y con las entidades de primera respuesta. Entonces, para la implementación de un sistema de alerta temprana no tiene que ser un tema rígido, más bien creemos nosotros que se debe acondicionar a las necesidades que se tienen y a las realidades que se tienen en cada zona. Entonces, cuando hablamos de Arequipa, hay situaciones que nosotros hemos encontrado en campo y lejos de presentarle qué hemos hecho en cada componente, más bien por el tiempo quizás queremos con ustedes compartir algunas innovaciones tal vez que nosotros como proyecto hemos ido implementando. Y una de ellas es la siguiente: un centro de operaciones de emergencia. Tal como dice la normativa, este es el que debe de funcionar, un centro de operaciones de emergencia debe funcionar las 24 horas del día, debe de tener personal que esté trabajando de manera continua en los módulos y también tener un espacio físico. ¿Y dónde está ubicado este centro de operaciones? En un gobierno local. Todos los gobiernos locales deberían de tenerlo. Pero así como es una exigencia que se tiene, también es un talón de Aquiles que tiene una municipalidad. No encontramos centros de operaciones de emergencia. Entonces, lo primero que hemos hecho es trabajar a nivel de organización. ¿Cómo esta organización, que ya está bajo una resolución viceministerial emitida por el INDECI, cómo lo hacemos funcionar? ¿Cómo hacemos que funcione las 24 horas del día? Y eso lo logramos a través de la cohesión de esfuerzos de su mismo personal. Es así que se trabaja aportando seguridad ciudadana en este proceso, formando parte de este COE, de este módulo en especial, que es módulo de comunicaciones, y permite la funcionabilidad de las 24 horas que se pide, trabajando articuladamente con el área de defensa civil. Además de eso, si nos pide un espacio físico y no lo contamos, también se ha trabajado en proveer equipos que puedas armarlo en cualquier espacio de la municipalidad, armar y desarmar y trasladarlo, porque acá hay un objetivo, un fin de un COE. ¿Cuál es? El manejo de información. Entonces, tener todos los equipos listos para trasladarlos, armarlos y manejar la información para la toma de decisiones es también una innovación que se ha trabajado junto con la Dirección Desconcentrada del INDECI aquí en Arequipa, y es una propuesta que se ha hecho. Además de eso, se ha trabajado un manual de funcionamiento de un COE, que es un documento muy sencillo, de fácil aplicación. Y claro está, también va de la mano con el tema de este entrenamiento que se tienen que hacer a los gobiernos locales para cómo funciona una estructura a nivel de un COE, ¿no? En base a simulaciones, ¿no? Que se trabaja. También hay otro tema que son los vigías. Tal como les he comentado, hay 4 torrenteras. Estas 4 torrenteras, si bien es cierto el CENAMI nos emiten avisos meteorológicos, sin embargo las torrenteras en Arequipa no son vigiladas. Quiere decir que no sabemos cuánto de
caudal, está trayendo el huaico. Entonces, para eso es importante este aporte de los vigías, que existen en otros sitios, claro que sí, pero ¿cuál es el plus? Aquí los vigías lo que nos van a dar es información sobre clasificación de intensidades de lluvias, así como la clasificación de intensidad de activación de quebradas. Esta información, ¿hacia dónde va? ¿Quiénes son los receptores? Son los centros de operaciones de emergencia locales, son las entidades técnicas científicas y también son las entidades de primera respuesta. Entonces, hay muchos interesados en esa información que se va teniendo de cada torrentera. Tenemos toda una data que ellos van generando. Y este equipo de primera respuesta, lo que hemos trabajado con ellos es que conozcan todos los puntos críticos de estas torrenteras. Ellos los conocen a perfección, porque en situaciones ya en temporadas de lluvias, ellos muy bien pueden prestar el apoyo, ya sea para la evacuación o atención propiamente de alguna emergencia. Y también ahí hemos trabajado estos protocolos. Otro tema que se ha impulsado es el tema de los sistemas de altavoces. Este sistema de altavoces bien, hay un sonido, seguramente ustedes han escuchado un sonido de una alarma, que normalmente son estos equipos los que nos ayudarían a que se puede emitir este tipo de mensaje para que la población se ponga a buen recaudo. Pero esto también trabajado con la población. Pero para ubicar estos altavoces ha sido necesario todo un trabajo de campo, un trabajo técnico con los líderes de manera participativa para ver en qué lugar se va a ubicar estos altavoces y el área al que queremos alcanzar, porque esa es la idea de que toda la población pueda tener acceso y escuchar este sistema. Y el plus aquí es ponerle las baterías, ¿no? Aquí normalmente por una tormenta eléctrica hay corte de energía, entonces estos altavoces siguen funcionando con su sistema de baterías y estos equipos también han sido evaluados por los técnicos justamente de la Red Nacional de Alerta Temprana, donde han visto específicamente todo este tema de los decibeles ya, y claro está que ha pasado todos esos controles, ¿no? También tenemos todos estos spots que ellos tienen USBs, los que manejan las personas, porque son las personas de la comunidad, los que una vez que el gobierno local les dice que hay una alta probabilidad de que haya una afectación en la zona, inmediatamente ponen el USB de la alarma y van a escuchar el sonido que ustedes escucharon hace un momento. Entonces, como parte de las conclusiones, creo que aún tenemos nosotros limitaciones de cómo seguir trabajando en estas estrategias de la comunicación. Si bien es cierto, estamos utilizando estos altavoces, pero hay personas con discapacidad auditiva. Estamos hablando de que el mensaje puede llegar a través de celulares, pero hay personas mayores que ya no usan no saben usar ese tipo de equipos. Entonces, hay que ver qué otras estrategias podemos llegar para llegar a ese otro grupo pequeño que es las personas con discapacidad, pequeño pero importante. También el tema de fortalecimiento de las organizaciones es prioritario. Si bien es cierto, es un trabajo que nosotros desarrollamos, es un proyecto, es un tiempo de acompañamiento. Sin embargo, aquí el gobierno local tiene una tarea importante de hacer un trabajo pausado y continuo para darle sostenibilidad a estas iniciativas. Y finalmente, ya para culminar, mencionarles también que hay todo un tema de materiales que se ha trabajado, pero en Arequipa también tenemos esta red de periodistas y comunicadores para la gestión de riesgo de desastres, ¿no? Y eso se ha estado impulsando ya de hace unos años y esperemos que esto se siga consolidando para seguir impulsando y trabajando el tema en su conjunto. Muchísimas gracias. Roxana, muchísimas gracias por tu valiosa participación. Y vamos ahora con las palabras finales. Hemos llegado al final del evento y las palabras finales las tiene el presidente del Consejo Directivo de PREDES, el señor Gilberto Romero Ceballos. Adelante, por favor. Muchas gracias, Augusto. Muchas gracias a Miguel Yamasaki, a Vladimir Yusano del CENEPRED también, a Miguel Arestegui de Practical Action y a los colegas de PREDES que participaron el día de hoy. De manera, digamos, de conclusión y mensaje final, yo diré lo siguiente. Es muy importante tener escenarios de riesgo y actualizarlos periódicamente porque
el nivel de riesgos en el mundo a nivel global, nacional y local están acelerándose, incrementándose, debido, por un lado, a que los peligros naturales tienen mayor intensidad ahora, incrementada por el cambio climático, ¿no? Pero también por las actividades humanas, sobre todo por el patrón de desarrollo que tenemos, el cual necesita algunas modificaciones, de manera que no haga daño a la naturaleza y no genere situaciones que a la larga nos conducen a desastres, ¿no? Actualizar los escenarios de riesgo es sumamente importante y este es un mensaje para los gobiernos locales sobre todo, pero también hemos visto de otro lado la importancia que tiene tener los sistemas de alerta temprana, que en este momento a nivel mundial son priorizados y se debe fomentar su construcción de nivel comunitario, de nivel municipal, a nivel de cuencas, a nivel de gobiernos regionales. Importantísimo porque podemos salvar las vidas humanas, sobre todo de aquellos peligros que se conocen que van a ocurrir en las próximas horas o en los próximos días, que son los eventos climáticos, pero ahora también audazmente y debido al desarrollo de la ciencia, se vienen, pues, como nos ha expuesto Miguel Yamasaki, implementando para los tsunamis, pero también para los sismos. Agradezco muchísimo también a todos los participantes que estuvieron desde sus respectivas computadoras y medios de comunicación siguiendo este evento y deseamos que todos contribuyamos con nuestras acciones a reducir los riesgos, pero también a estar más preparados para afrontar situaciones que se nos pueden venir en cualquier momento. Muchas gracias. Muchísimas gracias al presidente del Consejo Directivo de PREDES, el señor Gilberto Romero Ceballos, y a todos los expositores que hemos tenido en tan importante webinar que nos ha permitido aprender sobre los sistemas de alerta temprana. Les agradecemos a todos su presencia y también a toda la audiencia que nos ha acompañado y les deseamos muy buenas noches y nos vemos en el siguiente webinar. Hasta luego. Muchas gracias.